Sé que estás pensando, otro video defendiendo al Snyderverse. Y no, por mí que no vuelva. Pero algo que no me deben negar es que nos deben una película del Batman de Ben Affleck. Muchos dirán, ¿cómo te atreves a decir que la obra maestra de Matt Reeves es un retroceso? Y la verdad no es el caso en términos de filmografía o como película. Aunque si lo ves a Batman como personaje, sí es un paso atrás. Pero antes de que corras a los comentarios a decirme que Robert Pattinson es el mejor detective que hemos visto, déjame hacerte una pregunta. ¿Preferimos que Batman progrese como concepto o simplemente queremos que se quede en esa zona de confort? Muchos celebraron a The Batman como un regreso a las raíces. Y sí, visualmente es preciosa. Pero mientras el mundo se distraía con la atmósfera de Seven de Fincher, ignoramos algo vital. Con la salida de Ben Affleck de DC, no solo cambió de actor, cambió una evolución necesaria por un refugio seguro. Pasamos de un Batman que finalmente era un superhéroe a nivel mundial a uno que vuelve a tener problemas para pelear con 4 tipos en un pasillo. Hoy no vamos a hablar de que la película es mejor para nosotros los fans, porque vamos a analizar por qué el Batman de Affleck era el salto que el personaje necesitaba y por qué, aunque nos duela admitirlo, la versión de Pattinson es un paso atrás en la escala de lo nuevo a lo que un universo de DC merece. Quédate hasta el final porque vamos a desmenuzar la escena de acción más importante de la historia de este personaje y ver por qué nadie hasta la fecha ha podido replicarla. Para la primera sección la he llamado la escena del almacén y la cima física. ¿Por qué hablamos de ella? Porque la escena del almacén en Batman v Superman, si eres fan de los cómics o tan siquiera de la saga de videojuegos Arkham, ese momento fue literalmente un sueño hecho realidad. Pero, ¿por qué es tan superior a todo lo que vino antes y a lo que vino después? Por primera vez en cuanto llevamos de Batman, 80 años de historia cinematográfica, bueno, vimos a un Batman que no estaba limitado por su traje. Christian Bale era un ninja excelente, pero su técnica de combate, el Keishi creo que se llamaba, se sentía contenida. Y el afán del director por hacerlo humano no encaja con ese misticismo del personaje, pero lo hablaremos después. Michael Keaton, por otro lado, apenas podía mover el cuello, pero Affleck era lo que se le conocería una fuerza de la naturaleza. Analiza esto. En el almacén, Batman no solo golpea, utiliza su entorno, es un estratega en movimiento. Cuando le disparan, no solo confía en su armadura como lo hace Pattinson, quien a veces parece caminar hacia las balas como si fuera Terminator en lugar de Batman, sino que Affleck utiliza ganchos, cajas y el miedo para desarmar a sus oponentes. Es lo que sería eficiencia pura. Ahora, ¿por qué digo que Pattinson es un retroceso aquí y ahora? Porque volvimos al Batman que se cansa con 3 pandilleros. Entiendo que es año 2 o año 0, en fin, en el que está basado la película, pero cinematográficamente, tras haber visto esa perfección física de Affleck, ver a un Batman que se siente torpe en combate, se siente como si hubiéramos, creo que el término es desaprendido, a cómo debería pelear el mejor artista marcial del mundo, que eso en teoría es lo que es Batman. Perdimos todo tipo de espectacularidad en favor de un realismo que, seamos honestos, ya habíamos explorado con Nolan durante una década y, como dije, nunca terminó de encajar con el misticismo con el que los villanos y pandilleros ven la figura de Batman. Por eso, la frase de Linterna Verde en esa película animada de la Liga de la Justicia engloba totalmente al personaje y ese misterio, cuando él le dice:
Vamos, no puede ser solamente un tipo vestido de murciélago. Y sí, en parte ese es el chiste, pero Batman sabe trabajar con el miedo y por eso hay momentos donde los villanos prefieren entregarse antes a que Batman los encuentre. Para la siguiente sección la he llamado el Batman veterano versus el eterno novato. Aquí es donde el guión de Snyder hizo algo valiente que Matt Reeves evitó a toda costa. Snyder nos dio a un Batman que ya había perdido. Y sí, al igual que ustedes, odié en su totalidad que el Robin que muriera fuera el de Dick Grayson y no Jason Todd. Pero el tipo, me imagino yo, que quería hacer algo nuevo. Horrible, pero bueno, puntos por innovar, supongo. El Batman de Affleck es un hombre de 45 años, que ha visto morir a un Robin, que ha visto a Gotham hundirse una y otra vez, y que de repente tiene que lidiar con la existencia de un dios alienígena que puede destruir el planeta. Esa es una narrativa de progreso. Nos saltamos el origen que ya todos conocemos de memoria. Muchos dirán, en serio, ¿cuántas veces necesitamos ver caer esas perlas de Martha Wayne en ese callejón para entrar en un estudio psicológico de lo que sería la redención del personaje? Ahora, el Batman de Affleck rompió su única regla, y sí, eso enfureció a los puristas, yo incluido. Nunca me imagino a Batman rompiendo las reglas bajo ninguna circunstancia, pero narrativamente eso es mucho más interesante que un Batman que está aprendiendo a ser un detective. Affleck representaba un Batman que ya conocía todas las reglas y decidió que no funcionaban. Su arco en la Justice League de Zack Snyder no es solo salvar al mundo, es recuperar esa fe en la humanidad que él ha perdido a lo largo de los años. En cambio, con Pattinson, DC decidió darle al público lo que sería fácil de digerir, un Batman que está empezando, otra vez, un Batman que es un ermitaño, otra vez, un Batman que está aprendiendo qué significa ser un símbolo de esperanza, que, aunque ustedes no lo crean, para mí encaja mejor en la visión del universo de Gunn que el propio Superman. Pero bueno, eso es una idea para otro video. Ahora, ¿es una historia hermosa? Sí, pero es una historia que ya nos contaron. Al elegir a Pattinson y su universo aislado, DC nos robó la oportunidad de ver a un Batman veterano liderando a una Liga de la Justicia, algo que nunca habíamos tenido y que Affleck, aunque ustedes no lo crean, personificaba perfectamente. Para la siguiente sección es un problema que al menos yo le veo, y es el problema de la escala en el DCU. Este es el punto más polémico pero necesario, considero yo. Batman no existe en el vacío, Batman es parte de un panteón de dioses. El gran mérito del diseño de Affleck es que podía pararse al lado de Superman y Wonder Woman y no verse ridículo en el intento. Su físico, su tecnología y su presencia eran lo suficientemente imponentes para que creyeras que ese hombre podía trazar un plan para derrotar a Darkseid o cualquier amenaza que enfrentara la Liga en un futuro. Ahora, te pido yo, imagina al Batman de Pattinson intentando pelear contra un Parademon o hablando de estrategia con Aquaman. No encaja esa visión, ¿verdad? Y ese es el retroceso. Al volver a ese Batman tan realista y tan vulnerable, hemos limitado al personaje, lo hemos sacado del mundo de lo fantástico para meterlo de nuevo en un thriller policial, que repito, como historia es bueno, pero se limita ella misma. Esto también podría verse o puedes ver un paralelismo con lo que sería el personaje de Hawkeye en Los Vengadores, solo que allá lo trabajaron por el lado sentimental y diciendo que Clint Barton era el corazón del equipo y el que los mantenía unidos. Algo similar pueden hacer con el nuevo Batman en este DC, pero bueno, solo el tiempo dirá qué es lo que hará Gunn y DC para el personaje.
Ahora, si queremos un nuevo universo de DC que compita con esa escala épica de los cómics o directamente con la competencia Marvel, necesitábamos la base que Affleck dejó, un Batman táctico, con tecnología de punta y una capacidad física sobrehumana. Al retroceder a Pattinson, DC ha creado ese llamado problema logístico. O dejas a Batman solo en su ciudad lluviosa para siempre, o tienes que, como se dice, bufearlo artificialmente cuando llegue el momento de unirse a otros héroes, como serían Superman o la Justice Gang. Esto en un hipotético caso si este Batman hablo, se une al universo de DC. Hasta ahora son solo especulaciones, recuerden. Pero al final esto rompería la esencia que Reeves construyó. Affleck era ese equilibrio perfecto entre el detective de sombras y el llamado comandante de dioses. Ahora, como conclusión, ¿qué es lo que queda de ese legado del Batman de Affleck? Porque no me malentiendas, Robert Pattinson es un actor increíble y ya es tiempo de que dejemos de asociarlo con la película de Crepúsculo, porque su película de The Batman es una joya técnica. Pero en la historia del cine, a veces, como dije, retrocedemos por miedo al riesgo. Ben Affleck fue un riesgo, fue un Batman que mataba, que sufría de estrés postraumático y que no pedía permiso para ser brutal. Fue esa versión que más se acercó a la esencia que nos mostraban esas novelas gráficas como The Dark Knight Returns. Ahora, perder a Affleck no fue solo perder a un actor, fue perder la oportunidad de ver a Batman evolucionar hacia esa fase final de mentor y estratega global. Nos quedamos con la versión segura, la versión que no asusta a los inversores, porque se parece a lo que Nolan ya hizo y a la vez fue exitoso. Pero al final, la pregunta es para ti. ¿Prefieres a un Batman que se quede resolviendo acertijos en una Gotham realista o extrañas al Batman que era capaz de limpiar una habitación de mercenarios en 15 segundos, mientras en el proceso planeaba cómo detener a un dios? Si llegaste hasta aquí es porque Batman significa tanto para ti como para mí. Así que dime en los comentarios, ¿es la escena del almacén insuperable o crees que ese enfoque detectivesco es lo que realmente el personaje necesitaba? Te estaré leyendo. Por otro lado, no olvides suscribirte y activar la campanita y darle like si crees que el video ha estado a la altura o tan siquiera te ha gustado. Y bueno chicos, sin nada más, soy Eguita y nos vemos en los próximos análisis. Se me cuidan. Hasta luego.